Este relato es un poco largo, pero porque son varios en uno solo. Esto pasó en una fábrica de acero, en Ciénega de Flores, para la cual trabajé yo. No digo mi nombre ni tampoco mi puesto, ni tampoco el de la gente que vivió conmigo todo esto. Yo era muy respetado en esa empresa, tanto por todos los obreros, como por los empleados de oficina, guardias, así como desde líderes de la línea, e incluso algunos de los dueños y sus manos derechas. Por respeto a todos ellos, guardo anonimato. Hay como 2 fábricas acereras en Ciénega, así que les dejo a su imaginación cuál es esta. Cuando llegué a trabajar a esa fábrica, la persona que tenía que enseñarme acerca de mis funciones me contó que ahí habían pasado un par de accidentes graves, con muertes de por medio. Me dijo que a él no le habían tocado, pero que algunos compañeros de nosotros sí. Meses más tarde, como mi curiosidad por el tema pudo más, terminé averiguando que no habían ocurrido 2, sino 3 accidentes en total, y los 3 fueron bastante graves. Cabe decir que, aunque estimo bastante a esa empresa, gran parte de esos accidentes ocurrieron por sus muy pocas medidas de seguridad industrial. El primero ocurrió cuando la fábrica aún no tenía mucho de haberse construido, cuando aún no estaba completa. El operador de motocargas, al estar manipulando un rollo de acero, de esos que pesan por lo menos más de 1 tonelada, con el mismo, resulta que experimentó un fallo con su vehículo, que hizo que el motocargas se trabara, dejando suspendido a medio aire el rollo. Y cuando el operador se bajó y cometió el gran descuido de ponerse al frente del motocargas para ver por qué razón este se había atorado, este se destrabó solito, y en su caída brusca dejó ir el rollo, y como podrán imaginar, al caer y rodar, dejó literalmente aplastado al trabajador. El segundo accidente ocurrió con un contratista de grúas, cuando éste, al estar reparando una de las mismas, no tenía aseguradas bien sus líneas de vida, y por ende, cayó desde una altura de más de 9 metros. Su cabeza rebotó con una de las vigas y murió al instante. El tercero, del que obtuve más información, porque fue el más reciente, y por las amistades que hice en la empresa, algunos de ellos estuvieron involucrados en el mismo. Ocurrió cuando un operador de grúa cometió el gran descuido de sacar mal un rollo de malla de una parte que no debió haber sacado, porque iba a provocar avalancha. Esto al final provocó que a la persona que estaba guiando al gruista se le vinieran todos los rollos encima, comprimiendo su cuerpo. A partir de este punto, no ahondaré en detalles sobre este accidente mortal. Solo diré que el trabajador falleció antes de que llegara el servicio de ambulancia, y que se armó un escándalo bastante grande en la empresa por todo eso. Aunque he de agregar que el mismo día que ocurrió ese accidente mortal, ya había ocurrido uno por la mañana, de bastante gravedad, que si bien no mató al que le ocurrió, sí me amputaron una pierna. El ambiente oscuro ya estaba servido desde que empezó ese día. Cuento todo esto para que se entienda mejor el por qué pasaban las cosas ahí. Yo solía dar rondines con los guardias de seguridad por toda la empresa para detectar anomalías, deshonestidades y condiciones de riesgo laboral. Algunos de ellos les tocaron varios de estos accidentes y tuvieron que dar sus rondas los días posteriores a esos accidentes, ellos solos, en la completa oscuridad por la noche. Como saben, cuando ocurre un accidente mortal de esa naturaleza, la fábrica queda paralizada por algunos días y ni siquiera las luces pueden encenderse. Así que imagínense cómo andaban los pobres chavos guardias. Uno de ellos me comentó que uno de esos días de ronda, al ir por un costado de la fábrica en su bicicleta, escuchó como si alguien detrás de él estuviera caminando, como pisando hojas secas. A él se le hizo extraño, pero no volteó hacia atrás de principio, hasta que volvió a escuchar por segunda vez ese sonido. Dice que al momento de girar su cabeza, vio como una sombra bastante negra de un hombre bajito y encorvado iba metiéndose hacia adentro de la fábrica. Y ahora, en vez del sonido de las hojas secas, escuchó como alguien se estaba quejando de dolor. Pero él dice que era un quejido espantoso, no tan fuerte, pero sí bastante espantoso.
lo que hizo que pedaleara con más fuerza hasta llegar al frente de las casetas y le contara a sus compañeros lo que había visto. Los pobres tuvieron que dar otro rondín, con todo el miedo del mundo, para comprobar que esa sombra no era de alguien que se hubiera metido a robar. Y en efecto, no encontraron a nadie. En otra oportunidad, cuando yo trabajé durante un buen tiempo en la noche, se fue toda la luz. Casualmente era eso de las 3 de la mañana. La parte donde nos encontrábamos trabajando nosotros tenía su propia planta de luz, así que no se fue del todo donde estábamos. Pero la fábrica, casi en su totalidad, se quedó sin luz. Luego veíamos cómo los obreros, junto con sus supervisores, que trabajaban más cerca de la salida de la fábrica, se fueron a nuestra área cerca del comedor para esperar instrucciones y estar en la luz a salvo. Me sorprendí porque a muchos no les preocupaba demasiado evitar la oscuridad, por eso de la seguridad, sino porque se veía bastante aterrador adentro. Todos le tenían miedo a la oscuridad de la fábrica. Y es que sí, se veía bastante aterradora, y el ambiente se enrarecía. Pero los infortunados que trabajaron hasta el fondo de la fábrica tuvieron que salir atrás de la misma, en una pequeñísima área iluminada con un foco. Uno de los guardias tenía que ir a buscarlos para traerlos de vuelta al frente de la fábrica y que no se accidentaran dentro. Este guardia, en vez de irse por los lados de la fábrica, cruzó por todo dentro de la misma, en toda la oscuridad. Él no creía en ese tipo de cosas paranormales, hasta que le pasó lo siguiente. Cuando ya le faltaban algunos metros para llegar a la parte de atrás de la fábrica, escuchó como de su lado izquierdo alguien estaba chiflando. Él pensó que era alguno de los trabajadores que se habían quedado adentro, así que se quedó mirando a todos lados con su linterna para ver de dónde le estaban chiflando, pero no vio nada. Pensó que se lo estaban vacilando y siguió su camino. Sin embargo, al dar unos cuantos pasos, escuchó cómo le volvieron a chiflar, pero esta vez con más fuerza. Y cuando volteó de nuevo a su izquierda, esta vez vio algo entre la oscuridad. Dice que era una sombra negra de un trabajador que estaba entre los rollos de malla, y este le estaba llamando con la mano para que fuera con él. El pobre sintió un escalofrío bastante grande cuando vio eso, porque sabía que no era algo bueno, y de inmediato corrió a todo lo que pudo, hasta que salió atrás de la fábrica. Dice que los trabajadores lo vieron bastante pálido para cuando llegó con ellos. El guardia solo le preguntó al supervisor de línea si había alguien de su área que se hubiera quedado adentro todavía, pero el supervisor le dijo que ya había pasado lista con todo su personal y estaban completos. Otra de las anécdotas me pasó a mí. Fue algo similar a lo que le ocurrió al guardia cuando se fue la luz, solo que esa vez no se fue la luz y no era tan tarde, si bien ya era de noche. Ese día solo había un área trabajando en toda la fábrica, y para esto yo no sabía que todos ya estaban en el comedor en su hora de almuerzo, incluyendo los guardias. Mi área de trabajo se encontraba exactamente enfrente de la fábrica. Eran como las 7 de la noche. Yo estaba en mi lab y de repente me dieron ganas de ir al comedor, así que salí de mi oficina, y cuando estaba a medio camino de llegar a los torniquetes, escuché como alguien gritaba mi nombre desde adentro de la fábrica, y este me llamaba. Yo creía que era alguno de los obreros o guardias, pero cuando volteé no vi a nadie. Seguí caminando y en eso volvieron a llamarme por mi nombre desde dentro. Yo, en son de broma, grité: no estés payaseando, ya sé que eres tú. Pensé que era un compañero mío. En eso llegué a los torniquetes. Le pregunté al guardia de ahí si todavía había un trabajador en el área, si todavía había un área trabajando, pero me dijo que no, que todos ya se habían ido a comer. Así que le pregunté si habían salido alguno de sus compañeros a dar un rondín, pero no, para nada. Me dijo que todos los guardias estaban en el patio de atrás del comedor. Me dio tanto miedo saber eso, que no volví a entrar hasta que el turno terminó su hora de comida. Para terminar mis historias en uno, contaré lo que pasaba en las casetas de los guardias.
Ellos decían que en una de las casetas se escuchaba al muerto. Yo les pregunté a qué se referían con eso, y ellos me contaban que por la madrugada, como a eso de las 3 o las 4 de la mañana, se escuchaba como si alguien golpeara muy quedito los cristales de la caseta, y que lo hacía con sus huesitos de la mano. Ellos al principio les daba miedo porque abrían la puerta y se asomaban para todos lados, rodeaban la caseta, pero nunca veían a nadie. Sin embargo, eso lo seguían escuchando por varias noches, hasta que terminaron acostumbrándose al suceso. Sin embargo, un día, cuando a uno de los guardias le tocó estar en la caseta, alrededor de las 2 de la mañana, él de repente vio a una mujer vestida de blanco. Él dice que no vio de dónde salió ni de dónde vino. Solamente dice que de repente la vio parada enfrente de la caseta, meciéndose hacia adelante y agarrándose la cara con sus manos. Dice que ella lloraba, aunque él dice que tenía ganas de preguntarle que cuál era su asunto o qué se le ofrecía. Algo dentro de él le dijo que no lo hiciera. Así que como pudo, con todo el miedo del mundo, salió de la caseta en silencio y pasó casi toda la noche con nosotros en el comedor. En esa fábrica se veían muchas cosas raras. Quiero contar una experiencia que a mí me pasó en una fábrica que se ubica aquí en San Nicolás, Monterrey. Hace como 10 años yo trabajé en esa empresa. En ese entonces ya había trabajadores que contaban lo que se parecía o lo que veían algunos otros. Cuando yo trabajaba de turno noche, la misma gente me decía que no vaya a los baños porque ahí asustaban. La verdad no sabía si lo hacían porque me querían dar un miedo o solo para que fuera a otros. En una oportunidad yo estaba trabajando de tarde y esa vez no llegó mi relevo de turno de noche, así que me tuve que quedar a cubrir ese turno. Ya como a eso de las 2 o las 3 de la mañana, me empezó a dar sueño. Me sentí cansado, así que fui al baño a descansar. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que a los baños que iba, se les había ido la luz. Pero era tanto mi cansancio que tuve que ir a los que me decían que no fuera. Cuando llegué a esos, y estando sentado dentro del baño, tratando de dormir, vi por el otro lado de la puerta que pasaron unos pequeños piecillos con zapatos, como si fueran de un niño. Pensé que era solo yo el que veía de más por el cansancio, así que quité la tapa del baño y empecé a echarme agua en la cara. Y mientras hacía eso, escuché la risa de un niño. Y después me empezaron a aventar agua por arriba del baño. De inmediato levanté la mirada, y cuando hice eso, vi que pegaron el rostro en la puerta del baño. A la puerta era una mica blanca, que como quiera se veía la sombra de quien estaba afuera. Así que fue por eso que pude notar a un niño que recargó su cara en la puerta. En ese momento pegué una patada a la puerta y salí corriendo. La verdad, llegué todo asustado a mi área de trabajo, tanto que ya no pude salir, porque sentía que me seguían o que me miraban. Inclusive hasta cuando pude dormir un poco, soñaba con ese niño. Fue tanto mi miedo que tuvieron que llevarme con una persona a que me quitara el susto. Pero ya después de eso que me pasó, no volví a trabajar ahí, por miedo a que se me apareciera lo mismo. Les saluda Hamilton Aguilar desde Guatemala. Me gustaría compartir una historia que en sí no me sucedió a mí. Todo empezó cuando mi suegra comenzó su vida laboral. Ella comenzó como asistente de costurera en una fábrica manufacturera de ropa. Con el tiempo logró crecer en la fábrica y luego de ser asistente, logró ser una de las supervisoras del área de costura. En esa fábrica, debido a la mucha demanda en la producción, tenían 2 horarios, los cuales eran uno de día y uno de noche.
Para la buena suerte de ella, tenía el turno de día. Pero todo cambió cuando el supervisor y el grupo de turno de la noche renunciaron sin dar una explicación, por lo cual Recursos Humanos la mandó a llamar para indicarle que la cambiarían en el horario de trabajo y pasaría al turno de la noche. En una oportunidad, cuando se encontraba haciendo compras junto a su esposo, se encontraron con el antiguo supervisor que cubría el turno de noche. Debido a que tenían buena relación, entre plática salió el tema del trabajo, a lo cual el antiguo supervisor le dijo que si fuera ella, renunciara a dicho trabajo o que solicitara el cambio de turno. Así que ella le preguntó cuál era el motivo de que le dijera eso, y él solo le dijo que ya lo experimentaría en carne propia. Ella, pensando que solo lo decía en forma de juego y para asustarla, no le puso mucha atención a lo que dijo. En el turno de noche trabajaban junto a ella un total de 10 personas, que se encargaban de las máquinas de coser, junto a sus asistentes y los guardias, que cuidaban las instalaciones del lugar. Los primeros meses todo pasó sin ningún problema. Sin embargo, todo cambió en una noche, cuando se encontraban trabajando. Para poder sobrellevar el sueño, escuchaban música en una radio, cuando dicen que de la nada empezaron a escuchar estática. Pensando que se había ido la señal, cambiaron de estación y continuaron escuchando música normalmente. Pero eso solo era el principio. Luego de eso pasaron algunas otras cosas, ya que se perdía algún utensilio de trabajo y aparecía en otro lado. También decían escuchar voces en el silencio de la noche y sombras que se movían de un lugar a otro. Una noche escucharon ruidos y lograron ver a un hombre que estaba cerca de la bodega. De manera inmediata dieron aviso a los guardias, por miedo a que una persona con malas intenciones hubiera entrado a la fábrica. Sin embargo, los guardias no encontraron nada. Ellos le dijeron que era normal que esas cosas pasaran allí de noche y que ellos ya no le ponían mucha atención. Es más, les contaron que en los fines de semana, cuando nadie estaba, ellos solían escuchar música que provenía desde adentro del área de producción, que era justamente donde ellos estaban. Además, que en ocasiones también se podía escuchar a una mujer cantar juntamente al son de la música. En una oportunidad que estaban en su hora de comida, ella y los demás trabajadores entablaron una conversación con los guardias, los cuales les preguntaron que dónde se encontraba la otra señora. Ellos le preguntaron que cuál otra señora, y los guardias le dijeron: pues la otra señora que ingresó con ustedes al turno de hoy. Pensamos que era nueva. Todos se vieron las caras de susto y dijeron que nadie más estaba ahí, solamente ellos. Imposible, dijeron los guardias. Y hace un rato, cuando hicimos la primera ronda, la vimos, que estaba trabajando junto a ustedes. Fue en esos momentos cuando el miedo los invadió a todos, ya que de la nada se empezó a escuchar un sonido de una de las máquinas. Con miedo todos fueron a ver el motivo por el cual se escuchaba eso, y al llegar ahí, todos quedaron paralizados del miedo, ya que vieron que estaba una señora de aspecto joven y que estaba trabajando en una de las máquinas de coser, la cual ante sus ojos, a los pocos segundos, desapareció luego de verlos y darles una sonrisa. Eso bastó para que todos salieran corriendo a resguardarse en la garita de seguridad donde estaban los demás guardias. Sobra decir que muchos no regresaron a trabajar a esa fábrica después de eso. Mi suegra encontró otro trabajo en otra fábrica y nunca más se regresó a la misma. Pero por amistades que trabajan todavía ahí, podemos saber que hasta la fecha aún pasan cosas fuera de lo normal en ese lugar.
Mi esposo trabajaba en la fábrica de juguetes Lego, ubicada en Ciénega de Flores. Él dice que los dueños de la fábrica son daneses, y estas personas no tienen religión, por lo cual la fábrica no ha sido bendecida, a pesar de tener ya 6 años aquí en el estado. Él me dice que debido a eso, y no sabe si también tenga que ver que está rodeada por monte, que ahí suceden muchas apariciones, desde una niña manca hasta incluso demonios. Lo que me contó fue raro. Dice que a él le contaron que 2 guardias mujeres se encontraban haciendo su rondín en el patio durante el turno de la noche, y al caminar por ahí, dice que vieron a un hombre escondido adentro de una caja de un tráiler, por lo que de inmediato solicitaron a guardias hombres para que revisaran, ya que a ellas les daba miedo. Dicen que sin quitarle la mirada al tipo, retrocedieron unos pasos. Sin embargo, este se dio cuenta de la presencia de ellas, y en eso comenzó a salir de la caja. Pero cuando lo vieron, quedaron espantadas, ya que ellas lo describieron como el hombre pájaro. Dicen que era un hombre muy alto, que en un momento extendió unas alas y empezó a dar saltos increíbles de una distancia de 10 metros. Ellas al verlo gritaron del horror, y aquel hombre saltaba asustado también y se fue a esconder al monte. Suena muy ficticio, pero lo curioso del caso es que el personal de la fábrica era nuevo, y el año pasado tenían otra compañía de seguridad que también informó haber visto lo mismo, y precisamente en casi las mismas fechas. No había manera de que se pusieran de acuerdo para decir lo que vieron. Por ende, esta historia tal vez sea cierta. Esto pasó en una fábrica de Coca-Cola, allá por el año 1979. Mi mamá empezó a trabajar ahí, en el área de producción. Me cuenta que los demás compañeros, que ya tenían tiempo trabajando ahí, le dijeron que tuviera mucho cuidado con el soldado que se aparecía por las madrugadas, ya que a varias personas las había asustado por el área de los lockers, en las regaderas, o lo veían pasar por una avenida, ya que antes ahí había un ventanal para que vieran hacia afuera. Total, pasó un tiempo y las cosas estaban normales. Nada de sustos ni nada. Pero una noche, a falta de personal, le pidieron que se quedaran a doblar turno, así que mi mamá accedió. Dice que eran casi las 3 de la mañana, cuando de pronto escuchó unos pasos por el centro del área de producción. En eso todos voltearon. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que dicen que vieron al soldado que iba marchando. Dice que su uniforme se veía muy viejo y sucio. Todos quedaron en silencio y solo lo vieron pasar. Dicen que este iba rumbo a un parque y de repente atravesó una de las paredes y se fue. Quienes ya estaban acostumbrados siguieron sus labores, mientras que los que eran nuevos cayeron en una crisis de histeria. Sin lugar a dudas, en esos lugares, en las fábricas, también lo paranormal se hace muy presente.